Felicidades a nuestra amada Iglesia Cristiana Josué San Miguel por estos 36 años que Dios le está concediendo de vida, donde han sido luz, no solamente para la ciudad de San Miguel, sino para todo el país y también el resto del mundo, usando todos los medios de comunicación. Que Dios los siga prosperando en forma abundante. Y de parte de la Iglesia Cristiana Josué San Salvador, les enviamos un abrazo como madre de esa iglesia. Realmente estamos muy contentos por esa hija que Dios concedió para que siga anunciando las buenas nuevas de salvación. Estamos viviendo en momentos sumamente críticos, momentos difíciles, pero Dios es el mismo, el que nos ayuda en el valle como también en las montañas, en los momentos de oscuridad como en el momento de luz. Es por eso que la iglesia es indestructible. Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por eso quisiera reflexionar bajo este tema, la visión divina de una vida plena a pesar de las dificultades. Dios desea que nosotros realmente podamos poseer en todo tiempo, en todo momento, las promesas, la herencia que tenemos en Cristo Jesús a través de la fe. Por eso no debemos de amedrentarnos, al contrario, debemos de levantar nuestra cabeza y poder mirar que realmente en Cristo todo lo podemos. En el libro de Josué, en el capítulo 1, estamos viendo aquí el momento cuando Josué está tomando el liderazgo, ya que Moisés había muerto. En Josué 1 en adelante dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A lo largo de la palabra de Dios encontramos algunas descripciones de las características de la vida plena que Dios ha prometido a través de la herencia que tenemos en Cristo. Y todo esto tiene que ver con algunas figuras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos esta figura del lenguaje, la tierra que fluye leche y miel. Nos está hablando de satisfacción, nos está hablando de placer, nos está hablando de llenura, nos está hablando de una vida próspera. Pero también otra figura que ocupa es vino y leche, lo cual nos habla de gozo. Entonces, cuando la palabra de Dios ocupa esta terminología es para que nosotros entendamos que las cosas espirituales producen satisfacción, placer, llenura, alegría, gozo y muchas cosas más. Ya en el Nuevo Testamento encontramos entonces la representación de lo que estaba en el Antiguo Testamento tiene feliz cumplimiento ya en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, llenos de la plenitud de Dios. Claro, eso es realmente la vida que fluye leche y miel. Una vida llena de la plenitud de la persona de Dios en nuestra vida. Pero también nos habla de vida eterna, lo cual nos está hablando de seguridad, no solamente ahora, sino el día de mañana. Pero también en el Nuevo Testamento se nos habla de una vida en abundancia, lo cual nos está hablando de satisfacción total al extremo. Pero también nos dice la Escritura claramente que estamos nosotros completos en Cristo Jesús. Eso significa que nada me falta de lo que yo tengo en Cristo. Pero de igual manera la Biblia nos dice arraigados y cimentados. Nos habla realmente de firmeza espiritual. Nos habla de que aquellas cosas que no podíamos nosotros hacer por nuestra fuerza, obtenemos la vida recta y pura a través de lo que es sencillamente
la herencia que tenemos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de una vida de poder, nos habla de una vida de servicio, nos habla de una vida llena del Espíritu Santo, nos habla de una vida de victoria, de rectitud y cuántas cosas más. Así que cuando Dios nos dice, posee la tierra que fluye leche y miel, sencillamente es disfrutar de esa abundancia. Ahora, alguien podría decir, ¿cómo es posible que esto pueda darse en nuestra vida si estamos pasando un momento sumamente crítico por el coronavirus, las consecuencias colaterales como es la falta de empleo? Algunos de ustedes han perdido su trabajo, han perdido la salud, otros han muerto por el coronavirus, otros han de morir. Vemos realmente una serie de dificultades. Sin embargo, nosotros tenemos una promesa maravillosa de una vida plena, y recordemos que la vida realmente no es sencillamente la vida que hoy en día estamos en esta tierra, sino la vida en abundancia será plena y total y absoluta cuando estemos con Cristo el Señor. Pero para poder poseer esta tierra en abundancia en medio de una crisis, tiene por lo menos 3 procesos o 3 etapas para poseerla. La primera etapa es la etapa de poder. Cuando la nación de Israel se encontró allá en Egipto, salió por el poder de Dios a través de Moisés. De igual manera, tú y yo hemos salido de Egipto, es decir, de la garra de Satanás y de su gobierno, a través del pecado y de la vieja naturaleza, a través del poder que Dios manifestó en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice que el Señor llevó nuestros pecados, ahí lo venció con poder. Venció con poder a las obras del diablo, venció con poder nuestra vieja naturaleza, venció con poder la enfermedad, venció con poder todo lo que a ti y a mí nos destruye. Por eso debemos de estar confiados en medio de toda esta situación difícil, que con poder tú y yo hemos podido salir. Ahora ya hago el llamado a toda persona que no ha experimentado, es el poder del nuevo nacimiento, que lo pueda disfrutar. Y esto solamente es posible a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no es a través de la religión. Si quiero tener una vida en abundancia, tengo que experimentar esa primera etapa, la etapa del nuevo nacimiento, donde se manifiesta el poder de Dios, donde Él nos perdona, nos justifica, nos imputa su justicia, y ahora somos justos delante de Dios, ahora somos santos delante de Dios, ahora somos hijos de Dios por el poder de la obra de Cristo en la cruz. En segundo lugar, la segunda etapa es la etapa de la purificación o santificación. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale al desierto del Sinaí para un proceso de limpieza de todas aquellas cosas que ellos habían absorbido dentro de la cultura egipcia. Usted y yo también hemos absorbido muchas cosas que no son buenas de la cultura en la cual hemos nacido. Toda la cultura tiene cosas buenas y tiene muchas cosas malas. Ahora, por eso Dios quiso purificar a esta nación que salía de la esclavitud a través de las pruebas, la falta de alimentación, la falta de agua, para que ellos aprendieran sencillamente a depender de Dios, no a depender de su capacidad personal, lo cual esto habían recibido de la cultura egipcia. Por eso necesitamos nosotros las pruebas, y la prueba que estamos pasando hoy en día nos está purificando para depender de Dios. Esa prueba nos está ayudando a poder realmente mirar que Dios es Dios y no soy yo. ¿Cuántos no hoy en día están realmente siendo purificados de aquella falsa enseñanza que yo soy campeón, de que yo realmente puedo hacer todas las cosas, que yo debo de vivir como un hijo del rey? Y tanta mentira, aunque se ha predicado y enseñado detrás de los púlpitos. Pero la verdad es que nosotros somos ovejas. Dios es Dios y Él tiene la capacidad para hacer de nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer. Por eso debemos nosotros de darle gracias al Señor en medio de toda esta crisis, de poder recibir la paz y el gozo que solamente viene de Cristo cuando somos limpiados, santificados de todas las cosas negativas. Pero también la tercera etapa es la etapa de la posesión o disfrute de lo que tenemos en Cristo Jesús como herencia. Josué, a la altura de este capítulo 1, se encontraba observando la tierra prometida. Pero era necesario no solamente observar, sino poseerla. Moisés ya había muerto, las promesas ya se habían dado, pero faltaba la posesión. Y es aquí donde nosotros necesitamos, en medio de esta crisis, aprender a poseer la herencia que tenemos en Cristo. El Señor, a través de su muerte, nos abrió un camino nuevo
puro y limpio para que tengamos acceso a la presencia de Dios. Por medio de su resurrección, Cristo ascendió para derramar la llenura del Espíritu Santo y tengo que aprender a poseer esa llenura. Tengo que aprender a poseer y a pedir los dones del Espíritu Santo. Tengo que aprender a poseer el fruto del Espíritu. Tengo que aprender también a recibir todas las bendiciones como es la sanidad divina también y muchas otras cosas. De ahí que entonces, por eso que debemos nosotros en esta etapa de posesión tener una fe exclusiva en Cristo nuestro Señor. Esa fe exclusiva es la que nos da la victoria. Josué ahora tenía una fe absoluta en Dios. Así también nosotros, pero también se necesita depender del poder de Dios. Porque esa nación o ese territorio que tenían que poseer era un territorio que estaba realmente poseído por 7 naciones, mucho más fuertes y poderosas que Israel. Así también estamos batallando hoy en día con muchas situaciones complicadas, pero a través de la dependencia del poder de Dios, Él es todopoderoso, aunque Satanás tiene poder. Vemos las amenazas de una enfermedad, la amenaza de la falta de alimentación, la falta de salud, la falta también de madurez y cuántas cosas más. Ahora tengo que aprender a depender totalmente de mi Padre Celestial y no depender de mi capacidad. Pero también esto implica, en esta etapa de posesión, implica la necesidad de trabajar en equipo. Josué no podía poseer esa tierra él solo, tenía que hacerlo a través de toda la nación. A través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos que aprender a trabajar en equipo, a valorizar el hecho de que estamos en Cristo y a la vez valorizar que tenemos muchas personas a nuestro alrededor que podemos trabajar dependiendo los unos de los otros según los dones que Dios ha otorgado para poseer. Iglesia del Señor, necesitamos aprender ahora a valorizar a las personas, a los cristianos, los talentos que ellos tienen para que cada uno poniendo en función, según lo que dice allá Efesios capítulo 4, versículo 11, en cuanto a todos estos principios importantes de los dones que Dios ha derramado, como en Romanos 12, en 1 Corintios 12, es necesario entonces que nosotros aprendamos a trabajar en equipo y quitar el ausentismo de la iglesia. La Biblia dice claramente, no dejando de congregarnos. Hoy en día, por supuesto, por causa de la pandemia, no nos podemos reunir físicamente, pero sí nos podemos reunir virtualmente. Necesitamos estar conectados los unos con los otros. Por favor, no se desconecte, porque está viviendo momentos de soledad, momentos de aflicción, momentos de crisis. Pero es aquí donde necesitamos entonces aprender a depender, y cuando podamos reunirnos físicamente, aprendamos a valorizar lo que es el cuerpo de Cristo, la amistad, el amor, el compañerismo, y aprender a depender también de las capacidades de otros para que podamos conquistar todos unánimes como un solo hombre, como dice en el Antiguo Testamento, las promesas del Señor. Recordemos que Nehemías no pudo reconstruir las murallas él solo, tuvo que depender de todo el pueblo para la reconstrucción. Por eso necesitamos hoy más que nunca valorizar en la etapa de la posesión el trabajo y los talentos y las personas mismas que realmente son valiosos, ese recurso humano. Pero también tengo que aprender en esta etapa de la posesión a aceptar el privilegio de poder servir. Dice aquí el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Josué habló al pueblo, que Jehová habló a Josué diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Josué valorizó el llamado a servir. Necesitamos hoy más que nunca a entender que Dios no solamente nos ha llamado a la salvación y a la vida eterna, pero nos ha llamado a servir. No nos quedemos estáticos, podemos cada uno hacer nuestra tarea. La tarea de evangelizar a nuestra familia en primer lugar, la tarea de orar los unos por los otros, la tarea de poder discipular a través de las formas virtuales que hoy en día se están ocupando mucho. Por eso necesitamos trabajar y servir de una manera pujante, de una manera vigorosa, con denuedo, con vehemencia, para que podamos realmente, como cuerpo de Cristo, poseer toda esta tierra. Recuerde que la promesa automática al remontarse a las alturas, eso se va realmente a cumplir.
¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces estamos viendo aquí una promesa que se cumple automáticamente cuando yo me remonto a las alturas con el Señor. Si estamos en esa dimensión, recuerde la primera etapa, la etapa del poder, la etapa de la purificación o santificación y la etapa de la posesión. Esto nos va a llevar entonces a poseer realmente las promesas. Tú repartirás, o sea, hay una seguridad. Dios nos va a dar la seguridad de una conquista maravillosa, de las promesas, de todas las cosas que vemos en la Biblia. Vamos a llegar con la ayuda del Señor a superar todas aquella herencia que poseyó la iglesia en el libro de los Hechos, es decir, un avivamiento mayor que el avivamiento anterior. Por eso necesitamos prepararnos para esta etapa. Ahora, ¿cuáles son entonces algunos requisitos para poseer esa herencia de una vida plena? Una vida plena, una vida que fluye leche y miel, una vida de leche y miel, de vino y miel. ¿Qué significa? Una vida placentera, una vida totalmente satisfecha en el Señor. Una vida que conquista las promesas. Pero para poder poseer todo esto, por lo menos le voy a mencionar 5 cosas importantes. El primer requisito es esfuerzo. En el versículo que hemos leído, le dice claramente, esfuérzate y sé muy valiente. Para ello tengo que poner de mi parte. Dios ya puso la suya. Como iglesia en esta etapa, necesitamos poseer lo que Dios nos ha dado, pero tengo que esforzarme, no tengo que cruzar los brazos. Algunos se han acomodado a este periodo de confinamiento. Probablemente podamos tener más adelante un nuevo confinamiento por algún rebrote. No se desanime. Lo que tenemos que hacer es sencillamente el poder hacer lo que necesitamos hacer como iglesia. Hacer un esfuerzo, pedirle a Dios sabiduría, cómo hacer la obra en tiempos complicados. Así que implica esforzarnos, no cruzarnos de brazos. En segundo lugar, valentía. Porque dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Dios nos habla a tener valentía. Eso no es sinónimo de imprudencia. La valentía aplica la sabiduría. La valentía tiene que ver realmente con abandonar la cobardía, pero hacer las cosas prudentemente. Entre otras cosas, podemos hacer la obra de Dios protegiéndonos según las recomendaciones que hemos recibido del Ministerio de Salud. Necesitamos hacerlo. No tengo que ser imprudente. Eso no significa falta de fe. Eso no significa que estoy lleno de temor. No. La sabiduría se manifiesta a través de la prudencia. Y nunca hay un divorcio entre la fe y la sabiduría. Al contrario, la sabiduría es una expresión misma de una fe verdadera. De ahí que entonces necesito ser valiente. ¿Valiente para qué? Valiente para obedecer la palabra, valiente para mantenerme firme en la sana doctrina. Eso es lo que dice el versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí está hablando de valentía para obedecer. Pero también dice, no te apartes de ella ni a diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí nos está hablando de una valentía en cuanto a ser fiel a la doctrina. Hay muchos vientos de doctrina, mucha falsedad, muchos falsos cristos, mucha falsa doctrina que se predica y se enseña detrás de los púlpitos y algunos lo están creyendo. Tengo que ser valiente para poder desechar las cosas que no convienen. Pero en tercer lugar, se requiere también liderazgo. Dice, tú repartirás. Cuando dice tú repartirás significa liderazgo. El liderazgo todo papá lo tiene, toda madre lo tiene. El liderazgo lo tiene usted en su oficina. El liderazgo lo tiene en la iglesia. Todos somos líderes donde quiera que estemos. Por eso necesitamos ejercer el liderazgo, es decir, la autoridad que Dios nos ha dado para poder bendecir a otras personas. Así que si vamos a poseer, no puede ser posible si alguien no está ejerciendo la autoridad que tenemos en Cristo. Porque ya Cristo mora en nosotros. Por eso Jesús nos dio en una forma tan específica esa autoridad cuando dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Él lo dijo en Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, si Dios, la autoridad máxima, nos ha delegado la autoridad, ejerzamos el liderazgo. Hoy más que nunca se necesita iglesias líderes, iglesias que puedan influir en todas las etapas de la vida, en la parte espiritual, en la parte social, en la parte educativa, en todas las áreas. La iglesia tiene que influir porque somos la sal y la luz del mundo. Pero también el otro requisito es meditar y enseñar la palabra. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Meditar significa estudiar la palabra. Es un requisito importante, meditar en la palabra. La iglesia hoy más que nunca debe de estar metida en escudriñar, estudiar la palabra de Dios, porque usted se está llenando el conocimiento, usted se está fortaleciendo por la palabra para poder comunicar la palabra efectivamente, porque el mundo, ¿qué es lo que necesita? Lo que necesita es oír palabra de Dios en medio de tantas palabras de desánimo, palabras negativas. No estoy diciendo que la comunicación de lo que está sucediendo es algo mentiroso, no, sino que lo que estoy diciendo es que a pesar de la información que recibimos, que a algunos lo puede llevar hasta el punto de una depresión, cuando medito en la palabra, entonces me voy a sobreponer y decir, sí Señor, en medio de esta dificultad, entonces me voy a remontar a las alturas y voy a ver a este monte como un valle y lo voy a conquistar. Por eso es importante meditar en la palabra, pero esto implica la enseñanza. Por eso dice aquí, para que guardes y hagas, o sea, tienes que enseñar a los demás. La palabra de Dios. La palabra de Dios es importante que sea enseñada para poder poseer la tierra. Y en último lugar es no tener miedo. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No tema, no tema. No tema. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, con la iglesia. Para poder poseer la tierra es no tener temor a lo que está sucediendo. Tengo que ser precavido. Tengo que ser sabio, tengo que ser prudente para llevar a la conquista lo que Dios ya nos ha dado como herencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo nuestro Señor muere en la cruz del Calvario, ahora el Señor nos da esa herencia de esa tierra que fluye leche y miel. Y eso es para vivir en esta tierra lo que Dios quiso que siempre nosotros experimentásemos, pero también para que repartiésemos la palabra. Cuando Josué conquista la tierra, la repartió a todos aquellos que creyeron. Hay millones de personas que necesitan poseer las promesas de Dios. Es usted y soy yo los que tenemos que repartir la tierra a través de la predicación del Evangelio, aparte de llevarlos a tener una experiencia maravillosa con Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a que lleguen a una etapa de madurez. Todo esto va a ser posible cuando nosotros podamos repartir esta tierra para que otros la puedan heredar. Sí, estamos en momentos difíciles, claro que sí, pero no son imposibles. Por eso, Iglesia de Cristo, les animo en el amor del Señor, que avancemos, que no nos quedemos retrasados. Recuerde, la visión divina de una vida plena, a pesar de las dificultades, es posible. Es más, vamos a ver, hoy más que nunca, como alguien dijo, en las noches más oscuras se miran mejor las estrellas. Ahora vamos a empezar a ver que cuando empecemos a poseer esa herencia que tenemos en Cristo por medio de su muerte, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, se va a convertir en una experiencia. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo, la fe, los dones de Efesios 4, los dones de Romanos 12. Vamos a empezar a experimentar el fruto del Espíritu en abundancia. Vamos a empezar a experimentar el denuedo de la predicación, de la enseñanza. Vamos a empezar a disfrutar una vida de servicio, donde ya no vamos a estar estáticos, solamente estar escuchando y recibiendo, pero no comprometiéndome. El amor al materialismo va a empezar a desaparecer y va a empezar el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Y cuántas cosas vamos a empezar a ver? Por eso, iglesia, estemos listos ahora más que nunca. Vamos a orar. Buen Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias por toda tu misericordia y tu bendición. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que obre maravillosamente en la vida de cada uno. Que tu gracia, Señor, se manifieste sobreabundantemente en esta iglesia que está cumpliendo 36 años
de existencia en esta ciudad de San Miguel. Te pido, Señor, que tú lo sigas prosperando y que podamos poseer todo lo que tenemos en herencia en Cristo Jesús. Y Señor, tú nos has dado los pueblos, las naciones, el fruto del Espíritu. Nos has dado, Señor, de los dones, nos has dado de tantas cosas para que las podamos poseer. Señor, te pido que una vida plena a nivel personal y a nivel de congregación sea una realidad. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Feliz aniversario de parte de la Iglesia Josué Central San Salvador y les amamos en Cristo Jesús. Hasta pronto.